Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. En esta mañana te invito a que me acompañes a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por guardarnos y protegernos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Elimina toda distracción, Señor. Elimina, Señor, toda cosa que no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien chicos, ahora sí, miren lo que tengo aquí. Y es una tina, ¿verdad? Una tina o una bandeja, como algunos lo conocen. ¿Y para qué servirá? ¿Qué uso tenemos nosotros? Uno lo utilizan para llenar agua, para lavar, ¿verdad? Su principal función es lavar. Y es que esto me hace acordar lo que hizo Jesús por sus discípulos. Dice que él lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Algo digno de seguir, algo digno de poder practicar, porque Jesús estuvo a disposición, ¿sí?, del servicio a los demás. Y ahora mucho he pronunciado la palabra discípulos. ¿Recuerdan que hablamos en la clase antepasada? ¿Sí? Hablamos que Jesús eligió a sus discípulos, los llamó, ¿verdad? Y cada uno de ellos tenía alguna actividad, pero dejó de hacerlo por seguir a Jesús, ¿sí? Ahora en esta semana vamos a ver qué significa ser un discípulo, ¿sí? ¿Qué significado tiene un discípulo de Jesús? Pero antes te voy a pedir que me acompañes a leer, ¿sí?, un versículo bíblico que está en el libro de Juan. Recuerden que Juan está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Este versículo bíblico, Jesús nos está enseñando que si permanecemos en la palabra de Dios y nos mantenemos firmes en sus enseñanzas, nos convertiremos en sus discípulos. Pero ahí entra la duda. ¿Qué significado tendrá la palabra discípulo? A ver, ponemos cara de... A ver, ¿qué tendrá esa palabra de discípulo? A ver, pensemos. Literalmente, la palabra discípulo se refiere a un aprendiz, ¿sí? O el que sigue las enseñanzas a alguien. Pero, ¿somos aprendices de Jesús? Bíblicamente, un discípulo, ¿sí?, significa que es un creyente que sigue las enseñanzas de Cristo y sigue su ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros estar seguros que nosotros seguimos a Jesús, ¿sí? ¿O cómo somos sus discípulos? Vamos a ver tres cositas vamos a ver de que si soy un discípulo o no, ¿sabes? El primero es un paso inicial de obediencia a Dios. ¿Y eso qué significa? De que en la obediencia, de que hemos aceptado la salvación que Dios nos ofrece, ¿sí? Entonces, primero es la salvación. Hemos aceptado la salvación de Dios. Segundo, ¿sí?, después de la salvación viene el comienzo del discípulo, el camino, el día a día. Es un camino que dura toda la vida. No es que voy a llegar a una meta y ya soy un discípulo. No, toda la vida, ¿verdad? Y es algo medible e identificable, o sea, que nosotros podemos medir si somos discípulos de Jesús.
¿Cómo podemos medirlo? Vamos a ver más adelante cómo vamos a medir si somos verdaderamente sus discípulos. Identificable quiere decir que hay acciones y cosas que nosotros hacemos que nos identifican si somos hijos de Dios, ¿verdad? De Jesús. Y otra tercera, ¿sí? Es que nosotros somos firmes en las enseñanzas, ¿sí? En las enseñanzas de lo que Dios y Jesús nos da en su palabra, en la comunión y la oración que tenemos con Él, ¿verdad? ¿Sí? En Hechos, vamos a ver en el libro de Hechos, invito a que abras tu Biblia y vaya junto conmigo al número 2, el capítulo 2, versículo 42. Y nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, chicos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos permiten ver si verdaderamente somos un discípulo de Jesús. Ahora sí, vamos a poner carita de pregunta otra vez. Según la palabra de Dios, ¿qué será un discípulo? Pensemos. Primero, un discípulo de Jesús es aquel que sigue a Jesús sin importar el costo. En Primera de Juan 3:16 nos dice, ¿sí?, que Él dio su vida por nosotros y así nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por Él. Segundo, un discípulo es aquel que se preocupa por las necesidades de otros y los atiende, o sea, es una persona dadivosa, bondadosa, es solidario y está pendiente de lo que pasa a su alrededor. Tercero, un discípulo de Jesús es aquel que está dispuesto a entregar todo a Cristo. Eso incluye tu familia, tu trabajo, toda tu vida entera, tu mente, tu corazón, aún en tu dinero. Cuarto, un discípulo de Jesús lleva su cruz. Eso significa de que muchas veces hay cosas difíciles que pasamos, pero las aceptamos y seguimos para adelante, ¿sí? Reconocemos el poder de Dios, que Jesús venció en la cruz y nosotros también nos sumamos con Él y llevamos nuestra 5. Y un discípulo es aquel que renuncia a todo lo que posee, ¿sí? En Mateo capítulo 14, versículo 33, nos dice que aquel que no renuncia a todo lo que posee, a todo lo que tiene, no puede ser el discípulo de Jesús. 6. Un discípulo de Jesús obedece. No puede haber un discípulo de Jesús que no obedece. Nosotros tenemos que obedecer a Jesús aún en las situaciones difíciles que estemos pasando. Número 7. Un discípulo de Jesús tiene un verdadero testimonio. Eso significa que tiene una vida íntegra en todos los aspectos de su vida con la finalidad de agradar a Jesús. Un discípulo de Jesús ama a Dios con todo su corazón, ¿sí? Y en el libro de Marcos, capítulo 7, los versículos de 2 al 9, nos cuenta una historia cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos y algunos de ellos estaban comiendo con las manos impuras. Eso llamó la atención a los fariseos y a los judíos, ya que ellos no comen nada sin lavarse las manos, sin cumplir con el rito, ¿sí?, de lavarse las manos. Pero ellos rápidamente fueron a decirle a Jesús cómo era posible. ¿Cómo era posible que estuvieran comiendo con las manos impuras? A lo que Jesús les dijo y les llamó
Hipócritas, qué fea palabra, ¿verdad? Qué fea palabra que Jesús les dijo, pero también les dijo otra cosa, ¿sí? Que Isaías, ¿sí? Tenía mucha razón cuando dijo que este pueblo, ¿sí? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso significaba que todos aquellos, ¿sí? Dejaban de lado los mandamientos de Dios para cumplir todos sus ritos, todas sus cosas que ellos tenían, ¿sí? Y no tenían en cuenta a Dios. En cambio, un discípulo de Jesús no tiene que ser una persona religiosa, sino que tiene que ser una persona radical. Las cosas importantes debemos tener en cuenta en nuestra vida, ¿sí? Para ser un discípulo de Jesús. ¿Saben, chicos? Así como Jesús llamó a sus discípulos y también así nos llamó a nosotros. Y Él espera que le sigamos y todo lo que Él nos dice pongamos en práctica, ¿sí? Todo lo que Él nos enseña. Es un desafío cada día, ¿sí? Poder nosotros imitar a Cristo en todo. Pero, ¿saben? No debemos olvidarnos que hemos leído en este versículo bíblico antes de empezar la clase, que si permanecemos unidos a Él, seremos sus discípulos. Te pido que tú me acompañes a orar en esta mañana. Señor Jesús, gracias por tus palabras, gracias porque hoy hemos conocido que tú también nos has llamado y quieres que seamos tus discípulos. Ayúdanos en este día a día a imitar, Señor, tu ejemplo, Señor, a poder acordarnos, Señor, cómo ser un verdadero discípulo de Jesús, que te ame con todo su corazón, Señor, que podamos ser radicales en lo que sabemos, en lo que hacemos, Señor, que podamos preocuparnos con los demás, Señor, podamos estar dispuestos a dejarlo todo, Señor. Gracias te damos, Señor. Planta esta semilla en nuestros corazones, Señor, para que pueda dar muchos frutos, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, no se olviden que durante estas semanas, ¿sí? Poner en práctica todo lo aprendido en el día de hoy. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Cuídense. Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bien, después de haber escuchado la clase, muy interesante, muy bonita, sí, que les enseñó Miss Yadira, ahora sí vamos a aprender el texto. Bien, pero antes de repasar y aprender el texto, sí, les quiero comentar algo, sí, les quiero compartir sobre todo. En estos días he estado con muchas actividades, mucho trabajo del colegio, también aquí en mi casa y otras actividades. Me he sentido muy cansada, un poquito estresada, ¿sí? Con poco ánimo y no he tenido muchas fuerzas para seguir adelante, ¿no? Me desanimé. Sin embargo, me encontré con estas imágenes, ¿sí? Imagen de Jesús y también esta imagen de la Biblia. Repasando la lección para esta semana y también el texto, ¿sí? Vinieron a mi mente las palabras del texto que vamos a repasar, que dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Cristo, pero un discípulo también se cansa, se desanima, pero él permanece en la palabra de Dios, ¿verdad? Y sale adelante, ¿verdad? Se esfuerza y es valiente. Entonces, este versículo de la Biblia, sí, me dio ánimo
me dio mucho ánimo. Este versículo lo podemos encontrar, ¿dónde? En la Biblia, ¿sí? En la Biblia, que es la palabra de Dios. Bien, chicos, después de haber escuchado lo que me había pasado, ¿no? ¿Sí? Y como les decía, ese versículo que vino a mi mente lo encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y lo podemos ubicar en Juan 8:31, ¿verdad? Que nos dice, Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Nuevamente lo vamos a leer, ¿ya? Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Bien, chicos, si nosotros permanecemos en la verdad de la palabra de Dios, podremos ser sus discípulos. Jesús nos llamó y espera que nosotros le sigamos y pongamos en práctica todo lo que Él nos enseñó. Todo lo que Él nos enseñó. Es un desafío cada día poder imitar a Cristo. En todo. No debemos olvidarnos que si permanecemos unidos en Él, seremos sus discípulos. Así es, mis niños, debemos de permanecer cada día en Él, en su palabra, para poder seguir adelante y para poder ser verdaderamente sus discípulos. Bien, después de haber reflexionado en este texto, vamos a repasarlo ahora y a memorizar el texto de la lección. ¿Sí, chicos? Muy bien. Bueno, vamos a repasar el texto, ¿sí? Bien. A ver, Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Lo vamos a hacer con las imágenes ahora, ¿ya? Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Nuevamente, Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Ahora sí, nuevamente aquí. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Bien, mis niños, espero que lo hayamos aprendido, ¿sí? Y ustedes en casita van a seguir repasando para que la palabra de Dios quede memorizada en nuestra mente y también lo atesoremos en nuestro corazón, ¿sí? Y de esa manera podemos ponerlo en práctica. Dios nos ayude cada día. Bien, chicos, Dios les bendiga, cuídense. Bien, mis queridos niños, ahora sí vamos a elaborar nuestra manualidad. Bien, esta es la manualidad. Es un librito, ¿sí? Aquí le hemos colocado la imagen de Jesús como portada, lo hemos decorado. Aquí está la Biblia y el texto para poder repasar. Le hemos colocado una cintita ahí. Bien, ahora sí vamos a detallar los materiales que vamos a utilizar. Bien, a ver, trocitos de cartulina, un trocito de cinta, una tijera. Aquí tenemos las imágenes, ¿sí? De Jesús, de la Biblia, el texto, silicona líquida. Aquí tenemos figuritas que son decoraciones. Muy bien, ahora sí, a ver, vamos a recortar un trocito de cartulina, ¿ya? Aquí ya lo tenemos recortado ya, ¿sí? Y lo doblamos y ahí queda el librito. Luego
vamos a colocar la imagen de Jesús, ¿sí? Aquí como portada. Ahí está pegadita, ¿ya? Luego abrimos, colocamos, ¿sí? La imagen de la Biblia, ¿ya? El texto también, aquí lo pegamos, ¿ya? Y vamos a decorar, ¿ya? Vamos a decorar, ¿sí? Cogemos aquí la figurita, lo decoramos, pegamos, ¿ya? Y también la cintita, ¿ya? Vamos a pegar la cintita y vamos a seguir decorando también. Aquí por dentro también vamos a seguir decorando y vamos a colocar la cintita, ¿ya? Bien, aquí. ¿Sí? Y miren, chicos, cómo nos quedó. Así, de esta manera, ¿ya? Bien decoradita, ¿sí? La cintita que lo hemos colocado también. ¿Verdad? Fácil y sencilla, ¿verdad, chicos? Muy bien, espero que ustedes lo puedan hacer en casita y de esta manera repasar el texto. Bien, nos vemos, chicos, cuídense, Dios les bendiga.